decíamos en el tema de Nullifier, nos vamos adentrando en distintas particularidades. Ya hemos visto todo lo referente a los sellados de juntas lineales. El otro día también estuvimos haciendo una inmersión sobre todo aquello que tenía que ver sobre la protección de estructuras metálicas. El contenido de hoy tiene que ver con el tema de las penetraciones, tanto de tubos como de bandejas, cables, de mazos de cables, patinejos o cualquier elemento que nos atraviese un sector de fuego. Como siempre, a los que ya me conocéis, esta parte también ya os la conocéis. Os invito a todos a seguirnos en nuestro canal YouTube, donde encontraréis parte de los vídeos que habéis visto hoy, más otros tantos que vais encontrando y todas las novedades que vamos publicando. Dicho lo cual, haremos un repaso rápido otra vez para situarnos dónde estamos y dónde vamos a enfocar nuestra mirada en el webinar de hoy. Lo que comentamos, dentro de la protección pasiva contra incendios existen distintas medidas, todas ellas destinadas pues tanto a detener la progresión del humo, el de la llama, a confinar todo el efecto térmico que se produce de la reacción de la combustión y, como no, el de poder mantener la estabilidad de los elementos estructurales para garantizar una correcta evacuación de las personas que están dentro de estos espacios. Este sería de alguna manera el punto general. Y también comentábamos, o existen dos tipos de soluciones enfocadas, una a la parte de sectorización y otra a la parte de protección de estructuras. Hoy, evidentemente, vamos a volver a poner nuestros ojos en la parte de sectorización para acabar de complementar lo que vimos el otro día en las juntas lineales. Es decir, todo lo que vamos a ver hoy está en ese ámbito de trabajo. También es muy importante, porque también son terminologías y conceptos que me gusta reiterar en ellas para evitar confusiones a posteriori o de alguna manera para garantizar la correcta comprensión de los conceptos que vamos a ir viendo, que es la diferencia significativa que existe entre la reacción al fuego de los materiales y la resistencia que presenta delante de este. En cuanto a la reacción, ya definíamos que la reacción tiene que ver con la capacidad que tiene o la contribución que tiene un material para favorecer la progresión o no del fuego. El gran abanico de clasificación lo establecíamos entre los materiales combustibles y los materiales incombustibles, y luego entrábamos ya en otro subgrupo que determinábamos tanto qué tipo de humo se provocaba con la combustión de ese material como la presencia de gotas que pudieran favorecer la progresión. Y algo muy distinto es lo que tiene que ver con el tema de la resistencia al fuego, que es la capacidad que tiene un material de mantener sus propiedades hasta que, lógicamente, por presencia de este fuego las pierde. Dentro de estos tres grandes grupos, lógicamente, el otro día en las pinturas intumescentes estábamos atendiendo básicamente a la estabilidad al fuego porque hacíamos mención expresa de las estructuras metálicas. En este caso, como vamos a hablar de penetraciones, donde vamos a poner el foco va a ser tanto en la capacidad, en la resistencia que presentan los materiales, tanto al sellado a llamas y gases, como lógicamente también al tema del aislamiento, a la propiedad de aislar térmicamente ese sector. ¿Vale? Ese es un poco el punto de partida. En esta imagen podéis ver en esta infografía podéis ver distintos ejemplos de penetraciones. A grandes rasgos, y los grupos que vamos a ver, que un poco se definen en esta infografía, son penetraciones producidas por tuberías combustibles, es decir, penetraciones simples en el que pasa un solo elemento a través del sector realizada por tuberías combustibles, penetraciones simples realizadas por tuberías incombustibles, y luego habría otro gran grupo que serían las multipenetraciones, donde a través de ese sector pueden pasar a la misma vez, pueden pasar tubos, pueden pasar mazos de cables, pueden pasar bandejas, pueden pasar distintos materiales. En función de cómo sea esa penetración, le daremos y tendremos que darle un tratamiento diferenciado y, lógicamente, habrá una solución adecuada para garantizar esa resistencia a la que hacíamos mención anteriormente. Como gran grupo de partida, ¿qué son los servicios MEF? Pues los servicios MEF, lógicamente, MEF es el acrónimo de cada uno de este tipo de tuberías, tiene que ver con todo este tipo de instalaciones de servicios, donde encontramos pues, el sector de electricidad, donde encontramos todo el tema de las tuberías de plástico, donde encontramos también todas las instalaciones que tienen que ver
con los equipos de aire acondicionado y calefacción, con lo que tiene que ver con todos los cables y todo el cableado y toda la instalación que se realiza para los datos. Es decir, todo este gran grupo de elementos que al final, lógicamente, acaban atravesando los distintos sectores, son los que se definen o quedan incluidos en lo que nosotros conocemos como los servicios MEF. ¿Por qué es muy importante o por qué es importante sellar adecuadamente todas las penetraciones de los sectores? Pues un poco por conceptos que anteriormente ya hemos visto. Es decir, en el momento que en presencia de fuego estos elementos, todos aquellos que sean combustibles, entran en contacto con el fuego, se van a derretir, van a acabar desapareciendo y, lógicamente, en su ausencia van a dejar grandes agujeros, grandes huecos, por donde a través de ellos pasará tanto la llama, los gases como el humo. Obviamente, el objetivo, al igual que lo establecíamos para las juntas lineales, el objetivo en el tema de las penetraciones es garantizar que en caso de que ese fuego finalmente se produzca, una vez que estos elementos desaparezcan, haya algún producto que lo sustituya para poder garantizar un correcto sellado. Es el punto de partida. En todo aquello que tiene que ver en las penetraciones de tubos combustibles, y aquí ya vamos a ir un poco desgranando esas familias que ya hemos comentado, el actor principal que nos va a dar la mayor parte de las soluciones son aquellos productos que tienen como característica propia la intumescencia. La intumescencia, para los que no asististeis a los webinars anteriores, la definíamos como aquella capacidad que tienen algunos materiales que en presencia del fuego de multiplicar su tamaño por varias veces. ¿Vale? En el caso de alguno de los productos que vamos a ver, hay algunos de ellos que en presencia del fuego no solo son resistentes al fuego, sino que este material intumescente es capaz de multiplicar su tamaño inicial por 20, incluso en algunos casos por 100. Ese es parte de alguna manera de característica denominador común de los productos que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver un vídeo en el que vamos a hacer una comparación directa de una instalación de una penetración de un tubo combustible, es decir, partimos de la base que ese tubo, precisamente por la reacción que tiene al fuego, va a desaparecer, es un material plástico. Vamos a ver cómo se comporta cuando está sellado con un material intumescente a cuando no se sella con ningún tipo de material. Como podéis observar, el fuego se produce en la cara posterior de la que estamos viendo y en más detalle el tubo de la derecha, el material combustible, empieza a actuar. De hecho, cada vez vemos más zona roja, a diferencia de la imagen de la izquierda, en la que evidentemente no hay, una vez que desaparece el tubo, no hay ningún elemento que nos vaya a detener en la propagación de este fuego. Con lo cual, pues establecemos de alguna manera, pues eso, lo que comentamos, la importancia de poder contar para la penetración de tubos combustibles con soluciones de producto que incorporen alguna de estas características en su composición. En esta imagen os presento distintas maneras de hacer un sellado de una penetración de un tubo combustible. Es decir, también, como siempre, es importante hacer consideraciones de no hay una única solución, sino que hay distintas soluciones que, lógicamente, van a ir condicionadas en función del tipo de instalación que vamos a hacer, el tipo de soporte sobre el que vamos a hacer la instalación, el acceso, la accesibilidad que vamos a tener a ese sellado de penetración, incluso a los distintos materiales de los tubos que van a ser objetos de esos sellados. Aquí, en esta imagen, podéis ver, en primer lugar, a la izquierda, un sellado de una penetración de un tubo combustible realizado por collarines intumescentes, que veremos posteriormente también cómo trabajan. Un segundo ejemplo en el que utilizamos una solución mixta entre un panel de lana de roca revestido con masilla ignífuga
y bandas intumescentes, y una tercera opción a mano derecha en el que simplemente se establece ese sellado para garantizar su resistencia contra el fuego con un fondo de junta y una masilla intumescente. Es decir, estas tres soluciones pueden dar respuesta a un requisito de sellado de penetraciones. Insisto que vamos a ir progresivamente y, lógicamente, en función del tipo de ensayo y de requerimiento que tengamos, el que nos va a dar pautas de cuál de ellos puede ser la mejor opción para nosotros. En resumen, ¿vale? Todo este tipo de productos que vemos en estos momentos son óbices para dar respuesta a ese tipo de penetración. Será su combinación la que nos permitirá definir distintos sistemas. Por ejemplo, la utilización de paneles con revestimiento, paneles de lana de roca con revestimiento acrílico, más en este caso podemos utilizar, como veíamos en el ejemplo anterior, bandas intumescentes, o para ese mismo sellado de penetración de tubo combustible podríamos utilizar también ese panel de lana de roca con sellador intumescente. Podríamos plantearnos directamente, en función de las características de la pared o del forjado que vayamos a atravesar, la colocación directa de collarines intumescentes. Todos ellos, lógicamente, destinados a dar respuesta a esa resistencia en medida de minutos que el proyecto nos va a solicitar. Insisto que aquí lo más importante, la idea más importante con la que deberíamos de quedarnos es, una, la importancia que tiene hacer un correcto sellado de las penetraciones de los tubos combustibles, así como lo hacemos con cualquier otro elemento, con cualquier otra junta, como sobre todo la variabilidad de soluciones que pueden atender a nuestros requisitos y que va a ser precisamente pues la resistencia en medida en minutos y el tipo de soporte que utilicemos la que nos va a definir la mejor solución para cada una de ellas. Pongo aquí como ejemplo simplemente para que lo veamos. Esto es un extracto de uno de los ensayos realizados para esa masilla intumescente que estábamos hablando anteriormente, que tiene su correspondiente ETA, el 17/0388. ETA es el acrónimo de ensayo técnico de evaluación, es decir, es el pasaporte que nosotros como fabricantes entregamos a nuestros clientes, donde acreditamos que todo este tipo de soluciones, como ejemplo la que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, se ha llevado a ensayo, se ha llevado al horno, se ha quemado y se ha podido verificar realmente el correcto comportamiento para poder asegurar que esta solución lo es a 60, 120 o 240 minutos. La que estamos viendo en este caso, el detalle que he extractado del ETE del FS709, de la masilla intumescente, es para el sellado de una penetración de un tubo plástico donde se determina, ¿vale? En función de ese hueco que estáis viendo, estamos atravesando una pared de hormigón que tiene un mínimo de 150 milímetros de espesor, pues aquí estamos utilizando una combinación mixta entre un panel de lana de roca revestido con masilla acrílica, lo que en la imagen podéis ver como Nullifier FB750, más esa masilla intumescente, en la que hemos de definir exactamente cuál va a ser el área de aplicación para poder garantizar que hemos aportado suficiente material para que una vez que este tubo de plástico desaparezca, este material, una vez que recrezca, va a ser capaz de sellar correctamente este paso. Es decir, al final el ETE, de forma pormenorizada, nos va a ir enseñando cada uno de los detalles constructivos que nosotros previamente hemos ensayado, que al final lo que harán es garantizar y dar respuesta a la necesidad que cada uno de los proyectos nos defina. Vamos a ver, por otro lado, me he saltado, disculpa. Vamos a ver, por otro lado, un ejemplo de instalación, en este caso, de los collarines intumescentes. Si soy capaz de perdonar, ahora sí. ¿Vale? Es decir, esta es otra solución que, al igual que la anterior que hemos visto extractada del ETE, nos permite garantizar también un correcto sellado de los tubos combustibles. Utilizamos otro material. Este material tiene otro comportamiento. Lógicamente, el producto que aplicamos es
En este caso es absolutamente distinto al anterior, no es una masilla, sino que es un dispositivo mecánico, metálico, en el que el interior incorpora unas lamas intumescentes y que, lógicamente, da respuesta también a un tipo de solución muy concreta. Significa un detalle importante que se refleja en esta parte del vídeo, que lógicamente si estamos hablando de materiales que van a entrar en contacto con el fuego, hemos de asegurarnos que todos los materiales que van a entrar en el fuego, fijaciones incluidas, deben de ser metálicos. Si colocamos para fijar este collarín un tornillo plástico o metálico, pero el taco en este caso sí que es plástico, pues lógicamente el taco plástico en presencia del fuego desaparecerá. No podremos garantizar la fijación del collarín, el collarín se caerá, se desprenderá de la pared, con lo cual, evidentemente, cualquier garantía, cualquier certificación que queramos avalar, pues, lógicamente, no va a poder ser requerida. Me detengo en este punto anterior de la parte final. Bueno, no repetiré el vídeo. Simplemente cuando salía el sello de los 240 minutos, a mí me gusta siempre hacer la analogía con lo de los viajes de fin de semana. Viajes de fin de semana desde 20 euros. Luego, cuando vamos y lo contratamos, nos acaba costando algo más que 20 euros. Cuando hablamos de 240 minutos de resistencia, estamos hablando del sistema. Lo que estamos definiendo es un producto contra el fuego que, aplicado a un material determinado, sobre un soporte determinado, la suma de ese sistema va a tener una resistencia determinada. Dicho de otra manera, si yo estoy con un material plástico de un diámetro de 50 y un espesor del tubo de 1 milímetro, ese tubo, lógicamente, no va a tener la misma resistencia al fuego que otro tubo de 110 de otro material plástico con a lo mejor un espesor mayor del tubo. O no es lo mismo atravesar una pared de hormigón de 150 milímetros de ancho que una pared de tabiquería que tenga solo 100 milímetros. Es decir, hay muchos factores que determinan cuál es el valor máximo de resistencia que yo puedo obtener. Nosotros, cuando establecemos el hasta 240 minutos, lo que estamos diciendo es que en aquellas situaciones, en aquellas condiciones donde el resto de los elementos que yo vaya a utilizar puedan a su vez poder garantizar esa resistencia de 240 minutos, nuestro producto colocado e instalado en una materia determinada va a poder también alcanzarlo. Eso es importante porque a veces también se establecen ciertas confusiones, es decir, bueno, yo tengo un producto que va etiquetado 240 minutos, estoy a veces entendiendo que simplemente hago una colocación de ese material y automáticamente, independientemente de cuál sea el contexto, ya va a aguantarme 240 minutos. Ahí es donde, de alguna manera, quiero puntualizarlo porque esa afirmación no sería del todo cierta si no tenemos en cuenta el resto de los elementos que forman el sistema. En el tema de los collarines también, porque de alguna manera también son un poco los elementos más conocidos para el tema del sellado de las penetraciones de tubos. A nivel de criterios generales, pongo aquí, defino en estas dos imágenes los dos tipos de instalación. Una instalación de tubo que está atravesando una pared y una instalación de un tubo que está atravesando un forjado. En la imagen de la izquierda, normalmente, aquello 9 de cada 10, habría que acabar de definir exactamente cuál es el tipo de pared que se está atravesando. Cuando nosotros atravesamos paredes, normalmente nuestro ETE indica que hemos de instalar un collarín a cada uno de los lados de la pared. Cuando atravesamos un forjado, en la mayoría de los casos, es suficiente instalarlo solo por la parte expuesta al fuego. A nivel de criterio, porque también es una de las preguntas a veces que nos hacen, si siempre van de 2 a 2, en 1 en 1. Es decir, en el ETE también se define, en función del tipo de instalación, cuál va a ser la combinación de 1 o 2 collarines que hemos de colocar cuando queramos realizar la penetración. Bandas intumescentes. Las bandas intumescentes trabajarían exactamente igual que el collarín, pero en este caso la diferencia significativa es que, como solo tenemos la
característica de la intumescencia en la propia banda, estos elementos no se colocan por las partes exteriores de las paredes, sino, como podéis apreciar en la imagen, se colocan las bandas intumescentes. Aquí estaría representada por esta banda de color lila, se colocarían en los interiores y funcionarían exactamente igual que los collarines. Una vez que estuvieran en presencia de fuego, se hincharían hasta poder asumir el espacio que el propio tubo ocupaba. Normalmente, ¿cómo se definen estos productos? El ETE, este ensayo técnico de evaluación, es decir, el ensayo que nosotros hemos validado para cada una de las aplicaciones, lo que definimos es, en función tanto del diámetro como del soporte, es decir, el diámetro del tubo como el tipo de pared en el que vamos a hacer el sellado, lo que determinamos es la cantidad de vueltas de este rollo que hemos de hacer. Para diámetros pequeños, con una única vuelta que envolviera todo el tubo, seguramente sería más que suficiente. Es un rollo que tiene un ancho de 25 por 4 milímetros de espesor y viene en, 6 centímetros de ancho, 4 milímetros de espesor por 25 metros de largo. Para dimensiones pequeñas, el rango sería con una sola vuelta que envolviéramos el tubo, ya podríamos cubrir este espacio. Para tuberías superiores, el ETE nos determina cuántas vueltas hay que darle al tubo con esta banda para garantizar que aportamos suficiente material para que una vez que el tubo desaparezca podamos rellenar esta penetración. Como podéis ver, el objeto siempre se repite. Aquí también coloco dos detalles de instalación. En el de la izquierda estamos realizando un sellado de un tubo combustible para un espesor de pared de más de 150 milímetros. Aquí lo que recomendamos es hacer una doble abrazadera, es decir, una doble colocación de banda intumescente. Por contra, en el detalle de la derecha veréis que para una pared de espesor inferior a 150, con una sola banda intumescente sería suficiente. Lo que aquí habría que acabar de determinar es cuál es la resistencia que podemos garantizar en el ejemplo de la izquierda y en el ejemplo de la derecha. Porque, lógicamente, como insisto, como es un sistema completo, para algún tipo de dimensión de tubo, para este tipo de soporte, evidentemente el ejemplo de la izquierda nos va a ofrecer seguro una mayor resistencia al fuego que el de la derecha. Es decir, el de la derecha es factible, pero si lo comparamos en cuanto a la resistencia que nos puede ofrecer el ejemplo de la izquierda, seguro que estará en un rango inferior. Os pongo aquí también un detalle extractado directamente del ETE de las bandas intumescentes, para poneros un ejemplo de alguna manera muy concreto. Aquí lo que estamos pasando es un mazo de cables a través de una penetración de una pared de hormigón de ese ancho de 150 milímetros, en el que nosotros simplemente lo que decimos que para este diámetro, con una vuelta de la banda intumescente, para este diámetro sería suficiente. Pero, y hago aquí significado importante, estamos exigiendo que para poder dar suficientemente cuerpo a este tubo, el panel de lana de roca que colocamos, no colocaremos un panel, sino que estamos pidiendo la colocación de 2 paneles. A fuerza de ser reiterativo, importante entender que los productos no trabajan por sí solos, sino hay que entenderlos siempre en el ecosistema definido en los sistemas que se encuentran en los ETE. Es muy, muy importante mantener siempre este criterio. Hemos visto comportamiento o soluciones para tuberías combustibles. Lógicamente, cuando entramos en las no combustibles, aquí hay un cambio de criterio significativo. Es decir, cuando partimos de tubos o queremos hacer sellados de penetraciones de tubos no combustibles, vamos a dar por supuesto que ese tubo, ¿vale?, al menos en un porcentaje elevado del tiempo en el que esté en presencia de fuego, no va a desaparecer. Tubos metálicos, de cobre o de tipo de material. Con lo cual, las soluciones que podemos aportar en este caso de sellados van a ser o pueden diferir significativamente de las anteriores, porque ya no vamos a tener que preocuparnos tanto de garantizar de cubrir ese espacio que nos deje el tubo, sino de asegurar
que la conexión de ese tubo sobre el soporte está correctamente sellada para evitar el paso de gases y de humo. En este caso, a diferencia de las soluciones que hemos visto anteriores, sí que seguiríamos utilizando paneles de nada de roca, pero aquí habría un primer cambio significativo, ya no me hace falta un material, en este caso intumescente, ya no le voy a pedir al sellador que tenga que crecer, sino que tenga que aguantar. Por eso aquí en este caso incorporamos, por ejemplo, masillas acrílicas. ¿Vale? Lógicamente, como los tubos combustibles son la peor condición, podremos también definir soluciones recogidas en los puntos anteriores. También podremos colocar bandas intumescentes, porque a lo mejor estamos definiendo un sistema de sellado para penetraciones de tubos de todo un proyecto y por facilitar la gestión de los instaladores decidimos una única solución para todos ellos. Con lo cual también, partiendo de la base que los tubos combustibles siempre son la peor condición, cualquier solución adoptada anteriormente también será válida para esta. En este caso vamos a incorporar una solución que no hemos visto en la anterior, la utilización de morteros contra el fuego, que aquí también son válidos. Tenemos ahora luego un detalle y lógicamente, como decía anteriormente, también podemos utilizar las masillas intumescentes como si fueran masillas, ¿vale? Porque lógicamente nos van a garantizar, independientemente que ya no le vamos a exigir que tengan que crecer, porque el tubo no debe desaparecer, sí le vamos a exigir que tengan ese buen comportamiento de resistencia al fuego y a la llama. Lo que comentamos, aquí tenemos una solución de sellado de penetración de tubo incombustible realizada con mortero, ¿vale? Es decir, todos los materiales calcáreos, lógicamente, disponen ellos por propia definición de unas características propias de resistencia al fuego, pues lógicamente el mortero tiene en este caso un buen comportamiento. ¿Dónde está el matiz o dónde debemos de poner el acento en este caso? En la utilización de la lana de roca. Es decir, para todo tipo de sellados, tanto sea de juntas como de penetraciones, siempre debemos asegurarnos que el material aportado para hacer el sellado se compacta con un fondo de junta. En este caso, hablaríamos de mortero más lana de roca. Penetraciones simples o singulares de un solo elemento, de tubos combustibles e incombustibles. Y ahora abrimos otro escenario donde lo que vamos a definir son multipenetraciones. Tenemos un agujero que nos pasa por una pared, donde nos pasan no solo múltiples penetraciones, sino que las características de los elementos que las atraviesan también son varios y diversas, ¿vale? Y aquí, lógicamente, vamos a tener que jugar con características de los materiales, resistencia al material de cada uno de ellos, tipologías, dimensiones, geometrías. Es decir, aquí, lógicamente, elevamos el número de variables, con lo cual vamos a también, a su vez, aportar soluciones que sean suficientemente flexibles para poder adoptarlas, ¿vale? El criterio aquí es el mismo que comentábamos anteriormente en las penetraciones singulares. Es decir, al final aquí el problema reside es que cuando nosotros tenemos multipenetraciones, en caso de presencia del fuego, muchas de estas penetraciones van a desaparecer, van a dejar grandes huecos y, lógicamente, hemos de poder asegurar que restablecemos la resistencia al fuego del sector, tapando todos esos agujeros que se van a provocar. Como ya habíamos citado en su momento en el webinar que hicimos de juntas lineales, hemos de ser muy conscientes de la velocidad de propagación de la llama y del humo en caso de incendio. Y por eso la necesidad, si cabe, mayor en las penetraciones que son de mayor dimensión que las juntas, de garantizar que las estamos sellando correctamente. Solo como ejemplo, en una habitación de 6x6, es decir, en un cubo de 6x6, ¿vale? En caso de que se provoque un incendio y en una de esas paredes de ese cubo haya un agujero del diámetro de un lápiz, solo en 3 minutos y 40 segundos, es decir, en nada de tiempo, la cantidad de humo que va a haber, ¿vale? No nos va a permitir tener una visibilidad mayor a 40 centímetros, pero más allá de esto, lo más importante, va a hacer el aire absolutamente irrespirable. Por eso, insisto, la necesidad de asegurar, si lo hacemos en las juntas lineales, de hacerlo, lógicamente, las penetraciones
porque evidentemente el problema se acrecienta y se multiplica por mucho. Vuelvo a colocar este vídeo para los que no lo habéis visto, más que nada como testimonio de cuál es esa velocidad de propagación del humo. Es un ensayo acelerado de 1 minuto de tiempo, pues eso, donde, como podéis haber visto, el humo negro, pues en muy poco tiempo se propaga y se extiende por todo, no solo por todos los edificios, sino por todas las salas y por todos los compartimentos, por todas las habitaciones, con lo cual, lógicamente, no solo pone en riesgo aquella habitación precisa donde se ha generado el fuego, sino que pone en riesgo al resto de habitantes contiguos. Al igual que hemos visto anteriormente, también existe una variabilidad de soluciones técnicas para dar respuesta a ese requisito de resistencia. Aquí os planteo 3 de ellas, pero insisto que hay infinidad de variaciones, pero de alguna manera sí que a estas alturas del webinar vais viendo que hay elementos o productos que se van repitiendo. Al final es la combinatoria o cómo los dispongo lo que me va a permitir ofrecer un tipo de resistencia a otra. En primer lugar, en la imagen, el render de la izquierda, tendríamos aquí una penetración simple de una bandeja de cables por un solo elemento donde podríamos garantizar una resistencia a nivel, como veis aquí ya no hablamos de la R que vimos en su momento en las estructuras, estamos hablando de la E y de la I, estamos hablando de la resistencia que ofrece ese material desde el punto de vista de sellado a gases y humos y hablamos de la I desde el punto de vista del aislamiento térmico de 60 minutos. En el rendering de la zona intermedia vemos una doble aplicación de panel de revestimiento para hacer también un aseguramiento de ese paso de esa bandeja de cables, donde lógicamente ya podemos garantizar una resistencia de 90 minutos. Y en la imagen de la derecha, ¿vale? Si os fijáis, también estamos hablando de un doble apanelamiento, pero en este caso ese apanelamiento no se hace en el interior del agujero, sino que se hace sobre el propio material, o sea, sobre el propio paramento, con lo cual para ese tipo de solución podemos llegar a 120 minutos. Es decir, un mismo material aplicado con criterios diferentes, podéis ver que nos da una respuesta en cuanto a resistencia distinta. Y esa diferencia siempre no la vamos a marcar nosotros, la va a marcar el proyecto. Desde el punto de vista de penetración, como hemos visto anteriormente de cables, pues tendríamos soluciones mixtas de paneles de revestimiento, que luego veremos realmente cómo funcionan y cuál es su versatilidad para este tipo de soluciones combinados con selladores acrílicos. Podríamos también en este caso incorporar para esas multipenetraciones donde alguna de ellas sean tubos, podremos lógicamente utilizar tecnología que hemos visto anteriormente como las bandas intumescentes. Podemos utilizar también morteros en aquellos casos, lógicamente, que el tipo de sellado que vayamos a realizar, tanto sea de pared o de forjado, pues esté en la misma condición que el soporte. ¿Vale? Y lógicamente vamos a poder utilizar también soluciones anteriormente vistas como los selladores intumescentes. Vamos a ver un vídeo precisamente del elemento central, que es el que nos ayuda a dar respuesta a la mayoría de los requisitos de las multipenetraciones. Y es nada más ni nada menos pues eso, el panel de lana de roca revestido con masilla acrílica ignifua. Su elemento más distintivo, es decir, el que lo hace realmente interesante para este tipo de sellados, es la facilidad con la que se puede manipular. Ya veis que con una simple serreta o incluso con un cúter es muy fácilmente manejable y nos permite irnos adaptando a cada uno de los elementos que vamos a tener que proteger. Lógicamente, al igual que los anteriores, en el ET definimos y puntualmente cómo debe de ser para cada una de esas soluciones que hemos visto, el tipo de aplicación y de elementos añadidos, como es este caso la aplicación de masilla acrílica, en qué medidas y en qué proporciones y en qué zonas para asegurar que el sistema, e insisto en este concepto, el sistema nos va a dar una resistencia al fuego determinada.
Lógicamente, si la cuestión a través de la visualización del vídeo es un sistema realmente que nos exige un nivel de cumplimiento óptimo, siempre vamos a estar planteando que el requisito máximo al que estamos haciendo frente es evitar que en caso de incendio se produzcan muertes. Con lo cual, si alguien se plantea la pregunta de realmente este tipo de aplicaciones es costoso y requiere de un tiempo y eso va a significar que respecto a otro tipo de sellados pues va a ser más costoso, ya os avanzo que la respuesta lógicamente es sí. Pero insisto que el objetivo máximo que hemos de cumplir es asegurar un correcto comportamiento en caso de fuego. Bien, pues ya en la línea final de nuestro webinar de hoy, ¿vale? En este tipo de penetraciones mixtas que hemos estado viendo varias soluciones, me voy a detener en algunas que a lo mejor son algo menos conocidas, pero lógicamente que también están en nuestro portfolio. Antes de esto os enseño algunas soluciones de penetraciones mixtas. A esto me refiero a las multipenetraciones. ¿Vale? Incluso en esta primera imagen podéis ver que aquí hay un mix entre la utilización de paneles de revestimiento, collarines, es decir, insisto una vez más, no hay una única solución, hay que estudiar caso por caso qué tipo de penetración hemos de dar respuesta, con lo cual pueden diferir. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, disculpad la redundancia, aquí tenéis un ejemplo de un sellado de una penetración, de una multipenetración realizada toda ella con mortero, ¿vale? Es lo que comentábamos anteriormente. Aquí tenemos también un sellado de una penetración de tubos de sistemas de aire acondicionado y refrigeración que está hecha con la utilización de paneles de lana de roca revestidos con masilla acrílica. Es decir, tenemos una variabilidad, ¿vale? Más ejemplos de la utilización para multipenetraciones de morteros. Insisto que opciones hay todas. El ETE que habíamos visto anteriormente desde el punto de vista de detalle del ETE, pues desde el punto de vista de la parte práctica. Tenemos un mazo de cables que nos pasan a través de un sector de fuego. Pues aquí simplemente, como siempre, habría que limpiarlo, habría que ponerle un fondo de juntas, pondríamos el sellador y tendríamos finalizado nuestro sellado. ¿Qué es importante en este punto? ¿Aplicar el sellador? Sí, pero no solo eso. Hay que aplicarlo con el criterio que el ETE determina. En este caso, también por el tipo de formación que estamos dando, ¿vale? A grandes rasgos, luego habría que contrastarla con el ETE. Simplemente quedaros con la dimensión de que para tubos de hasta 90 milímetros haría falta que el hueco que vamos a sellar fuera un 50% mayor a la dimensión de ese tubo. Para tubos de hasta 110 milímetros el hueco debería de ser de 140 milímetros y para tubos de 125 milímetros de diámetro el hueco debería de ser de 165. Vuelvo un poco para atrás. Al final lo que nosotros estamos diciendo es hay que asegurar que vamos a incorporar suficiente material aquí entre el elemento que queremos sellar y el soporte para que este sellador intumescente, en caso de presencia de fuego, haya suficiente material de partida para que sea capaz de hincharse tanto para cubrir todo el espacio que nos va a dejar el mazo de cables. Esas dimensiones son las que el ETE recoge. Por eso es muy importante no solo conocer la solución, sino siempre acompañarla del ETE correspondiente o dejarse asesorar por nuestros técnicos para saber qué tipo de producto debo utilizar y en qué condiciones debo de utilizarlo. Más soluciones. Utilización de bolsas intumescentes. Poco utilizadas normalmente en el mercado español, excepto en algunos casos muy concretos, pero lógicamente que también tiene la misma finalidad. Es decir, al final estas bolsas, que son de diferentes dimensiones, en su interior están compuestas por un material intumescente, que también en presencia de fuego, pues lógicamente se expande al punto de poder cubrir los huecos que los tubos o los elementos que las atraviesan ocupan. ¿Vale? Aquí tenéis dos ejemplos de bolsas utilizadas pues, para todo el paso de los tubos corrugados o para el de bandejas de instalaciones. ¿Vale? Esto sería un poco